para el Mundial de Italia 1990, México fue descalificado para las eliminatorias mundialistas, por el escándalo de los cachirulés. Ahora se los explicaré con algunos detalles. El escándalo de los cachirulés, o más conocido como el cachirulazo, fue un acontecimiento dentro del fútbol mexicano en 1988, en la que la selección sub-20 alineó a 5 jugadores que rebasaban el límite de edad requerida por FIFA. En la que México fue sancionado con el veto de la selección sub-20 del Mundial de Arabia Saudita. Pero debido a la insistencia de los directivos mexicanos, la sanción de aplicó a las selecciones mayores, por lo que México no participaría en los Juegos Olímpicos de Seúl, y las eliminatorias para Italia 1990. La selección mexicana había conseguido el pase a los Juegos Olímpicos de Seúl, tras derrotar a Guyana y Guatemala. Mientras la selección sub-20 afrontaba el torneo juvenil de la CONCACAF celebrada en Guatemala. México derrotó a Bermudas 4-1, a Cuba 2-0, a las Antillas Neerlandesas 7-0, y un empate a 2 frente a Canadá, para ir a la siguiente ronda. En dicha ronda volvió a derrotar a Cuba 2-1, pero perdió el partido frente a Costa Rica 3-0. Pero tras derrotar a los Estados Unidos 2-1, logró pasar al Mundial Sub-20 de Arabia Saudita. Antonio Moreno, periodista de Imevisión, hoy TV Azteca, autor de una columna de ovaciones junto con su colega Alfredo Ruiz, descubrió unas irregularidades con las edades publicadas por la misma Federación Mexicana de Fútbol, de algunos de los jugadores que fueron a Guatemala para el premundial juvenil. Moreno publicó además en Ovaciones el 20 de abril de 1988, el día de la victoria frente a Cuba en la ronda final, un artículo resaltando el peligro de tratar de ganar ventaja sobre los rivales al incluir jugadores mayores a la edad permitida. La respuesta de Rafael del Castillo, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, fue minimizar el asunto, insultando a los periodistas. El periodista tuvo el apoyo de José Ramón Fernández, quienes difundieron la noticia a nivel nacional. Obviamente la Federación Mexicana de Fútbol negó dichas afirmaciones, pero el escándalo ya estaba hecho, y varios de los periodistas mexicanos entrevistaron a los jugadores, y trataron de conseguir las actas de los jugadores. Dieron el nombre de 4 jugadores. José Luis Mata 4 años mayor de la edad permitida, Gerardo Jiménez mayor 2 años de la edad permitida, José de la Fuente mayor 2 años de la edad permitida, y Aurelio Rivera mayor 7 años de la edad permitida. A pesar de que la federación negara los hechos, la información llegó a la Federación Guatemalteca, y junto a la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, pusieron una queja con la CONCACAF para investigar el caso de la Federación Mexicana de Fútbol. En un principio, la CONCACAF puso una sanción a la selección mexicana. Era la descalificación del Mundial Sub-20 de Arabia Saudita, y el castigo se dio por 2 años y solo a dicha selección, por lo cual le dieron el paso a los Estados Unidos al Mundial Juvenil. Además, inhabilitó a Rafael del Castillo y a otros directivos mexicanos. Pero con mucha confianza, los directivos encabezados por Rafael del Castillo, viajaron a Suiza a las oficinas de la FIFA, para hablar con los directivos de la FIFA. Y la gran estrategia era Guillermo Cañedo, que era algo parecido a la mano derecha de Joao Havelange, presidente de la FIFA. El día 30 de junio de 1988, la FIFA no solo respaldó la decisión de la CONCACAF, sino amplió el castigo a todas las selecciones mexicanas. Por lo que México perdió su boleto a los Juegos Olímpicos, que fue otorgado a Guatemala. Y también, fue suspendido para las eliminatorias rumbo a Italia 1990. Por eso, México no fue al Mundial. Después del castigo de 2 años impuestos por la FIFA, México regresó a las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 1994. Para esta eliminatoria, ya no se usaría el campeonato de la CONCACAF como eliminatoria, sino se usaría otro tipo de eliminatoria. Las selecciones del Caribe y Centroamérica se eliminarían entre sí. Las mejores selecciones de Centroamérica y el Caribe irían a una segunda ronda contra las mejores selecciones de la zona. México empezó su participación en la segunda ronda, compartiendo el grupo con Honduras, Costa Rica, y San Vicente y las Granadinas. México avanzó a la ronda final como líder de grupo, con 9 puntos, producto de 4 victorias, un empate, y una sola derrota frente a Costa Rica. Para la ronda final, sería una liguilla final entre las 2 mejores selecciones de la ronda anterior.
México compartió el grupo con Canadá, Honduras y El Salvador. México fue líder del grupo con 10 puntos, con 5 victorias y una sola derrota frente a El Salvador, así clasificando al Mundial. Un dato con respecto a los entrenadores: el proceso inició con el argentino César Luis Menotti, pero debido a problemas dejó el cargo de entrenador, y reemplazado por Miguel Mejía Barón, que fue quien llevó a México al Mundial. En la cita, a México le tocó el grupo E, compartido con Noruega, Irlanda, y la tricampeona del mundo Italia. En su primer partido, México cayó sorpresivamente frente a Noruega 1-0, con el solitario gol de Rekdal. En su segundo partido, México derrotó a Irlanda 2-1, donde el anotador fue el famoso Dr. Luis García. En su último partido, empataron a un gol frente a Italia, donde anotó Daniel Massaro para Italia, y Marcelino Bernal para México. México fue líder del grupo, después de un super cuádruple empate entre las 4 selecciones, pero México fue líder debido a los goles anotados. En los octavos de final, a México le tocó enfrentar de nuevo a Bulgaria. México empató en los 90 minutos con los goles de Stoichkov para Bulgaria, y Beto García Aspe por México. En los penales, México cayó 3-1, donde solo Claudio Suárez anotó por México, quedando fuera del Mundial. Para el último Mundial del siglo XX, que se celebró en Francia, se ampliaron los cupos de 24 selecciones a 32. En la zona de la CONCACAF realizó su método de eliminatoria más conocida, el hexagonal final. En la primera ronda las selecciones más débiles se enfrentaron en partidos de ida y vuelta. Para la segunda ronda se eliminaron por zonas. México apareció en la tercera ronda junto con las mejores selecciones de la zona, y los 2 mejores de los 3 grupos avanzarían al hexagonal final. A México le tocó el grupo C, compartido con Jamaica, Honduras, y San Vicente y las Granadinas. México fue segundo de su grupo con 12 puntos, uno menos del líder Jamaica, producto de 4 victorias y 2 derrotas ante Honduras en San Pedro Sula, y Jamaica en Kingston. La ronda final fue el famoso hexagonal final, donde clasificaron México, Jamaica, Canadá, El Salvador, Costa Rica, y los Estados Unidos, y los partidos iban a ser todos contra todos a partidos de ida y vuelta. México fue líder del hexagonal con 18 puntos, producto de 4 victorias y 6 empates. A pesar de ir invicto al Mundial, la Federación Mexicana destituyó a Bora Milutinovic, y lo sustituyeron por el profe Manuel Lapuente. Ya en Francia, a México le tocó el grupo E, compartido con los Países Bajos, Bélgica, y Corea del Sur. En su primer partido, México derrotó a Corea del Sur 3-1, donde Corea se adelantó con el gol de Ja Seuk-yu. México dio la vuelta con los goles de Ricardo Peláez, y doblete de Luis el Matador Hernández. En su segundo partido, México empató a 2 goles frente a Bélgica, donde los belgas se adelantaron con el doblete de Marc Wilmots, los goles de Beto García Aspe y Cuauhtémoc Blanco. En el tercer partido, México volvió a empatar a 2 goles, pero esta vez frente a los Países Bajos, donde Philippe Cocu y Ronald de Boer adelantaron a la Naranja Mecánica, Ricardo Peláez y el Matador Hernández empataron el partido. Con eso, México avanzó a la siguiente ronda como segundo de grupo, por detrás de los Países Bajos. En octavos de final, México enfrentó a la selección alemana. México perdió el partido 2-1, donde el Matador Hernández marcó su cuarto gol, pero Alemania remontó el partido con los goles de Jürgen Klinsmann y Oliver Bierhoff, quedando fuera del Mundial. Iniciando el siglo XXI, la eliminatoria de la CONCACAF se mantuvo igual con el hexagonal. México comenzó su rumbo al Mundial en la segunda ronda, compartiendo el grupo con Trinidad y Tobago, Panamá, y Canadá. México quedó en segundo lugar del grupo con 13 puntos, 2 puntos menos que el primer lugar Trinidad y Tobago, producto de 4 victorias, un empate frente a Canadá, y una derrota frente a Trinidad y Tobago, pasando a la siguiente ronda que era el hexagonal. La segunda ronda fue dirigida por el profe Manuel Lapuente, pero debido a unos problemas renunció a su cargo, y fue asignado como entrenador Enrique El Ojitos Mesa. México compartió el hexagonal con Costa Rica, Honduras, Jamaica, Trinidad y Tobago, y los Estados Unidos. México comenzó mal la eliminatoria, con una victoria, un empate, y 2 derrotas. La primera fue el inicio de la maldición de la ciudad de Columbus frente a Estados Unidos. Y la segunda derrota fue el famoso Aztecaso, donde la selección de Costa Rica derrota a México en la cancha del Estadio Azteca. Por eso, tras una nueva derrota frente a Honduras, Enrique Mesa fue despedido, y contrataron a Javier Aguirre.
Con ese cambio, México acabó la eliminatoria como segundo del hexagonal, tras 4 victorias, y un empate frente a Costa Rica, llegando al Mundial. Ya en el continente asiático, a México le tocó en el grupo G, compartido con Croacia, Ecuador, y la tricampeona Italia. En su primer partido, México derrotó a Croacia 1-0, con el solitario gol de Cuauhtémoc Blanco. En su segundo partido, México derrotó a Ecuador 2-1, a pesar de que Ecuador se adelantó con el gol de Agustín Delgado, México remontó con los goles de Jared Borghetti y Gerardo Torrado. En su tercer partido, México empató a un gol frente a Italia, con los goles de Jared Borghetti y Alessandro Del Piero. Con esto, México quedó líder del grupo con 7 puntos, pasando a la siguiente ronda. En octavos de final, a México le tocó enfrentar al rival de la zona, Estados Unidos. México cayó 2-0 frente a los Estados Unidos, con los goles de Brian McBride y Landon Donovan, dejando fuera a México. Como ya sabemos, el camino a Alemania 2006 en la CONCACAF se mantuvo igual. La selección mexicana era dirigida por el argentino, Ricardo Lavolpe. México inició en la segunda ronda, con un partido frente a la selección de Dominica, con un resultado de 18-0, pasando a la tercera ronda. En dicha ronda, a México le tocó el grupo 3, compartido con Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, y San Cristóbal y Nieves. México quedó líder del grupo con puntaje perfecto, dando goleadas a diestra y siniestra. En el última ronda, era el clásico hexagonal, donde clasificaron México, Estados Unidos, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Guatemala, y Panamá. México acabó segundo del hexagonal por detrás de los Estados Unidos, con los mismos puntos, pero los gringos tenían mejor diferencia de gol. Amigos, mientras editaba esta parte del video, me di cuenta que no fue la diferencia de goles lo que mandó a México al segundo lugar, fue los duelos directos contra Estados Unidos. Pues México derrotó a Estados Unidos 2-1 en el Estadio Azteca, mientras México cayó derrotado en Columbus 2-0. México ganó 7 partidos, empató un partido frente a Panamá, y 2 derrotas frente a Estados Unidos en Columbus, y Trinidad y Tobago en la última ronda. Aún así llegaron al Mundial. En suelo alemán, a México le tocó en el grupo D, compartido con Irán, Angola, y Portugal. En su primer partido, México ganó 3-1 frente a Irán, con los goles de Omar Bravo y Ciña. En el segundo partido, empataron sin goles frente a Angola, donde la estrella fue el portero angoleño. En el último partido, México cayó derrotado frente a Portugal, donde Nuno Oliveira y Simão Sabrosa anotaron por los portugueses, el Kicking Fonseca puso el descuento azteca. Aún así, México avanzó a la siguiente ronda como segundo de grupo, por detrás de Portugal. En octavos de final les tocó enfrentar a la selección de Argentina. México cayó 2-1 contra la albiceleste. Si bien Rafa Márquez anotó primero, los goles de Hernán Crespo y el golazo de Maxi Rodríguez, acabó con el sueño de México. Para el camino al primer mundial africano, México inició su camino en la segunda ronda que fue contra Belice. México derrotó a Belice con un global de 9-0, pasando a la tercera ronda de 3 grupos. En dicha ronda, a México se ubicó en el grupo 2, compartido con Honduras, Jamaica, y Canadá. El inicio de este camino, lo iba a tener la leyenda mexicana Hugo Sánchez, pero debido al papelón en el preolímpico de CONCACAF, fue despedido, y en su reemplazo trajeron al sueco Sven-Göran Eriksson. Nota: hablaba un español de la patada. En esa ronda, México quedó segundo del grupo con 10 puntos, producto de 3 victorias, un empate, y 2 derrotas, lo mismo que Jamaica, pero México tuvo mejor diferencia de gol. Ya en el hexagonal, México lo compartió con Estados Unidos, Honduras, Costa Rica, El Salvador, y Trinidad y Tobago. México comenzó mal, perdiendo 2-0 frente a Estados Unidos en Columbus, la victoria frente a Costa Rica en el Estadio Azteca, colmando la paciencia de la afición. Por lo que la derrota frente a Honduras en San Pedro Sula, le costó el puesto al señor Eriksson. En su reemplazo, trajeron al bombero Javier Aguirre para los siguientes partidos. Con eso, México obtuvo la segunda plaza del hexagonal, quedando a un punto de los Estados Unidos, y así llegando al Mundial. En suelo africano, a México le tocó en el grupo A, compartido con Uruguay, Francia, y el anfitrión Sudáfrica. En el primer partido de México e inaugural del Mundial, empataron a un gol con Sudáfrica, donde se adelantaron con el gol de Tsabalala, pero México empató con el gol de Rafa Márquez.
En el segundo partido, México derrotó a una Francia con problemas entre jugadores y técnicos 2-0, con los goles del Chicharito y Cuauhtémoc Blanco. En el último partido, México cayó derrotado 1-0, con el solitario gol de Luis Suárez. Aún así, México avanzó como segundo de grupo, por detrás de Uruguay que fue el líder. En octavos de final, México volvió a enfrentar a Argentina. México volvió a caer ante la albiceleste, pero esta vez 3-1, donde Argentina se adelantó con un polémico gol de Carlos Tevez, un gol del Pipita Higuaín, y un golazo de Carlos Tevez, y el descuento del Chicharito, quedando México fuera. Las eliminatorias para este mundial para México, fueron una completa locura. Por ser una de las mejores selecciones de la zona, el inicio se dio en la tercera ronda. México era dirigido desde el 2011 por el Chepo de la Torre, que había ganado una Copa Oro. México compartió el grupo con Costa Rica, El Salvador, y Guyana. México avanzó al hexagonal con puntaje perfecto de 18 puntos, ganándole a todos los de su grupo. Ya en el hexagonal, México lo compartió con Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Panamá, y Jamaica. México, a diferencia del hexagonal anterior donde inició mal y terminó bien, aquí tuvo un mal inicio y un final cuestionable. México arrancó la primera ronda, y un partido adelantado, ganó 1 y empató 5, por lo que se ponía en peligro la clasificación al Mundial. De regreso a la eliminatoria, México volvió a sufrir el segundo aztecaso de la historia frente a Honduras, perdiendo 2-1. Tras eso, el Chepo de la Torre fue despedido, y su auxiliar Luis Fernando Tena tomó la dirección para el partido frente a Estados Unidos en Columbus, pero México perdió por el mismo marcador. La federación nombró a Víctor Manuel Bucetich para los partidos restantes. México ganó agónicamente frente a Panamá, y perder 2-1 frente a Costa Rica. Pero para quedar fuera del Mundial, Estados Unidos debía perder ante Panamá. Pero los panameños sufrieron la remontada estadounidense, y le dieron el favor a México de pelear en el repechaje. En el repechaje, México confió en Miguel Herrera, donde México derrota cómodamente a Nueva Zelanda 9-3, para ir al Mundial. En suelo carioca, a México le tocó en el grupo A, compartido con Camerún, Croacia, y el anfitrión Brasil. En su primer partido, México derrotó 1-0 frente a Camerún, con el gol de Oribe Peralta, donde le anularon 2 goles a Giovanni Dos Santos. En el segundo partido, México empató sin goles frente a Brasil, donde Memo Ochoa fue el héroe. En su tercer partido, México derrotó 3-1 a unos agrandados croatas. Con eso tuvieron los mismos puntos que Brasil, pero la canariña tuvo mejor diferencia de gol. En octavos de final, México se enfrentó a los Países Bajos. México cayó derrotado 2-1, donde se dio el famoso no era penal, dejando fuera a México. Para este mundial, México no se complicó la vida al clasificar al mundial. México inició su trayecto en la cuarta ronda, donde compartió el grupo con Honduras, Canadá, y El Salvador. México pasó al hexagonal con 16 puntos, producto de 5 victorias, y un solo empate frente a Honduras. El técnico de la selección era Juan Carlos Osorio, quien llegó después del despido de Miguel Herrera. México compartió el hexagonal con Costa Rica, Panamá, Honduras, Estados Unidos, y Trinidad y Tobago. México quedó como primer lugar del hexagonal, producto de 6 victorias, 3 empates, una sola derrota frente a Honduras en la última jornada. Lo más recordado de esta eliminatoria, fue el fin de la mala racha de México en la ciudad de Columbus. En el Mundial, a México le tocó en el complicado Grupo F, compartido con Corea del Sur, Suecia, y el campeón del mundo Alemania. En el primer partido, México derrotó sorpresivamente a Alemania con un marcador de 1-0, con el gol de Chucky Lozano, donde en México se recuerda la frase de Martinoli: "He sufrido en el Día del Padre". México le dio en la madre a Alemania. En su segundo partido, México derrotó a Corea del Sur 2-1, con los goles de Carlos Vela, Chicharito, y descontado por Heung-min Son. En su último partido, con mucha confianza, México cayó derrotado ante Suecia 3-0. Aún con la derrota, México avanzó a los octavos de final como segundo de grupo, gracias a la victoria de Corea frente a Alemania. En octavos de final, México se enfrentó a la selección brasileña. México fue derrotado por Brasil 2-0, con los goles de Neymar y Firmino, sacando a México de la Copa del Mundo. Para este último mundial, teníamos esperanzas para romper la maldición del quinto partido. La eliminatoria cambió, en lugar de un hexagonal, sería un octagonal.
La selección era dirigida por Gerardo el Tata Martino, que fue nombrado técnico a finales del 2018. México llegó de forma directa al octagonal, con el compartió con Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Jamaica, El Salvador, y Honduras. México, jugando de la patada y asqueroso, logró ser el segundo lugar del octagonal, con 28 puntos producto de 8 victorias, 4 empates, y 2 derrotas frente a los dos equipos del norte, Estados Unidos en Cincinnati, y Canadá en Edmonton. Aún así, lograron llegar al Mundial. Ya en Medio Oriente, a México le tocó en el grupo C, compartido con Polonia, Argentina, y Arabia Saudita. El primer partido, México empató sin goles frente a Polonia, donde Memo Ochoa le atajó un penal a Robert Lewandowski. En su segundo partido, y después de que Gerardo Martino filtrara la alineación antes del partido, México cayó 2-0 frente a Argentina, con los goles de Messi y Enzo Fernández. En el último partido, México necesitaba ganar y anotar goles. México derrotó a Arabia Saudita 2-1, con los goles de Henry Martín, y el golazo de Luis Chávez, pero no fue suficiente para evitar la eliminación. Por lo que México quedó como tercero de grupo, quedando fuera del Mundial en primera ronda, cosa que no ocurría desde Argentina 78. Y bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos pronto en mi canal principal, donde les tengo una pequeña sorpresa. Bueno, suscríbanse, denle like, comenten, compartan el video, y síganme en mi Instagram y Facebook. Soy el Guerrero Futbolero, y nos vemos en el próximo video. Adiós, y jueguen bien al fútbol.